leer el manejo de arritmias. Este es un capítulo bastante tocado también dentro de las emergencias cardíacas y de presentación frecuente para algunos tipos de arritmias. Bien, creo que todos ya sabemos cómo es un ritmo sinusal, las 5 características, cómo esto se conduce a través de un nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón, digamos, y que se encuentra en el nodo sinusal en la aurícula derecha, en la parte superior, y tiene los haces bien desarrollados. Esto ya lo pasamos nomás. Entonces sabemos que un ritmo puede ser regular o irregular, y dependiendo de eso también nosotros vamos a tener una clasificación de las arritmias, solamente para recordar. Y también tenemos que también puede haber una clasificación en base a la frecuencia. Tenemos estos puntos. eh, presentamos aquí cuando la frecuencia cardíaca se mantiene de 60 a 100, hablamos que está dentro de los límites normales de estos rangos, y cuando son más de mayor, hablamos de taquicardia, y si es de menor, a bradicardia. Y si estamos en un ritmo que no es sinusal, hablaremos de taquiarritmia o bradiarritmia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, también nosotros podemos clasificar las arritmias. Luego también podemos ver que en cuanto a la segmentación en sí, ya esto sabemos que también hay los ejes, que no, mucho las arritmias no mantienen quizás un eje, o sí el eje del corazón cuando tenemos arritmias que pueden estar del ventrículo, puede cambiar el eje del corazón, sobre todo en cardiopatías estructurales. Bueno, podemos tener también esto solamente sinonimia. Esto ya lo pasamos porque es más de teoría de un EKG normal. El complejo QRS, que es bastante importante quizás conocerlo porque nosotros también tenemos una clasificación en base a el complejo QRS, si tenemos en cuenta que es menor a 110 milisegundos, o sea, si hablamos más de 3 cuadraditos, estamos hablando de taquicardias o arritmias de complejo ancho y angosto menos de 0.12. Entonces, una clasificación que también vamos a ver con el intervalo QRS, ¿no? Bueno, los voltajes, y bueno, esto ya es de conocimiento más, es de la teoría de un EKG normal. Ahora sí. Bueno, las arritmias se consideran como tal cuando nosotros no tenemos el ritmo normal con los 5 parámetros que ya conocemos, la presencia del P positiva siempre en las derivadas inferiores, es decir, 2, 3 ABF, P antes del QRS, y que el P es de la misma forma y es positivo en todas las derivadas, excepto en ABR, y puede ser isodifásico en B1, ¿no? Y entonces también, ¿por qué hablamos de la B? Porque en muchas arritmias a veces no se presenta la P, y si la P se presenta, no están con ni siquiera guardando un intervalo de PR normal, y puede estar metida en los complejos QRS. Entonces ya no es un ritmo normal. Entonces en ese sentido nosotros hablamos de arritmias. Las arritmias cardíacas, como también ya les estaba señalando, se clasifica según la frecuencia como taqui, aquellas que superan los 100 latidos, y la bradi como menor de 60. Hasta nuestra población hasta 50, ¿no? Pacientes mayores que vienen de altura podemos tolerar, y hay alguna excepción a algunos grandes deportistas jóvenes. Según el origen, las que están sobre el haz de His, y el haz de His, recordemos que es una membrana que está antes del ingreso de los ventrículos, ¿no? Y podemos clasificarla como supraventriculares, también conocidas como auriculares, y las ventriculares. Según la regularidad podemos ver regulares y irregulares, y según el mecanismo pueden ser de reentrada, de excitabilidad o actividad de gatilleo. Y según la gravedad podemos tener la gravedad por sí misma o la gravedad en el contexto. ¿Qué dice? Que la gravedad por el número de latidos que puede el paciente presentar alguna isquemia, podemos, ¿cómo se llama? Tener estas variantes, y la gravedad según el contexto del paciente en el sentido hemodinámico
y si tiene alguna patología estructural o está cursando con alguna alteración estructural del corazón. Entonces, eso vamos a ver porque en ambos contextos también nosotros tenemos una forma de manejo diferente. Entonces, las generalidades, por ejemplo, cuando acompañan de cardiopatía estructural, generalmente, no siempre es así, son arritmias de QRS ancho, ¿ok? Entonces, estamos hablando de arritmias que vienen del ventrículo. Y generalmente, ¿por qué? Porque ha habido un daño estructural en el ventrículo. Entonces, podemos tener muchas patologías de ventrículo como cardiopatía dilatada. Dentro de ellos nos puede presentar esta cardiopatía dilatada, fibrilación auricular, flúter o taquicardia ventricular. De igual manera, cuando tenemos ya cardiopatía hipertensiva, puede presentarse fibrilación auricular, flúter, cardiopatía isquémica, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y valvulopatías, fibrilación auricular, sobre todo las estenosis, ¿no? Estenosis mitral o la doble lesión mitral, tenemos la fibrilación auricular y cardiopatías congénitas que nos pueden dar como una anomalía de Einstein, como una CIA grande, un CIB o un ductus arterioso, taquicardias auriculares, fibrilación, flúter, ¿no? Porque dejan cicatrices estas cardiopatías congénitas cuando a veces son corregidas. Como ustedes pueden ver, la que está casi presente en cualquier cardiopatía estructural es la fibrilación auricular. Y entonces la fibrilación auricular es bastante, muy frecuente y es conocida como la reina de las arritmias. ¿Qué más? En cuanto a las arritmias con un corazón sano, sí, corazón sano nos referimos cuando anatómicamente el corazón no tiene algún daño estructural. Sin embargo, hay un problema eléctrico por un haz anómalo que generalmente se puede dar. Taquicardias por reentrada nodal. Entonces, taquicardias pueden no tener este daño estructural. También fibrilación auricular por sobrecarga misma, ¿no? Aquellas fibrilaciones auriculares, recordemos que la fibrilación auricular se clasifica en una fibrilación paroxística, latente, permanente, ¿no? Aislada, focal, hay varias clasificaciones. Entonces, aquellas que no hay daño estructural, sin embargo, el paciente fibriló. Entonces, también pacientes con una intoxicación alcohólica pueden presentarnos fibrilación auricular, sobrecarga de algunas sustancias, ¿no? Sobre todo aquellas que despiertan la actividad simpática, ¿no? Estamos hablando incluso solamente de anfetaminas, ¿no? Entonces pueden presentar síndrome Wolff-Parkinson-White, miren que también es bastante conocido, una arritmia que tiene un manejo diferente, sin embargo, el paciente no presenta ningún daño estructural. Y también algunas alteraciones hormonales como hipertiroidismo, feocromocitoma, hiper o hipotiroidismo, los pacientes pueden presentar también arritmias, ¿no? ¿Y generalmente presentan fibrilación auricular? Seguimos con los ejemplos de corazón sano, taquicardia autodrómica, el Wolff-Parkinson-White. También hay algunas extrasístoles, taquicardias ventriculares, displasias arritmogénicas, fibrilación ventricular, QT largo, no son tan corazones sanos, digamos, estructuralmente anatómica, pero sin embargo, funcionalmente y fisiológicamente tenemos algunas alteraciones de los canales, ¿no? Recordemos que en el sistema de conducción hay muchos potenciales ahí que se mueven de acuerdo al sodio, a los electrolitos, toda vez que crean un voltaje. Entonces los canales de sodio, calcio están algunos alterados y podemos tener las famosas canulopatías con el síndrome de Brugada, incluso, ¿no? Entonces tenemos también algunos sobre un corazón sano, digamos, deportistas, fisiológicos, un paciente que te puede presentar un bloqueo de primer grado o un tipo Wakenbachs, que son, digamos, bien, o pacientes con bloqueos AB congénitos. Bien, ¿qué nos puede traer el paciente, no? Desde tener algunas, de repente, pacientes mayores que estén cursando con fibrilación, como todas las patologías quizás de cardio, no presentan mucha sintomatología y a veces pasan desapercibidos. Sin embargo, algunos pacientes vienen a consulta o vienen a emergencia sin todavía tener un compromiso hemodinámico, como vamos a ver en estos dos brazos. Si hay o no compromiso hemodinámico, también tienen un abordaje diferente, un manejo.
El paciente como clínica nos puede traer el paciente como signos palpitaciones, que lo puede referir él como que el corazón se le sale, que están los latidos, lo está sintiendo en la garganta, o son burbujas, y que lo ha despertado, por decir, ¿no? Son palpitaciones. En cuanto a la parte ya medible, objetivable de nosotros, podemos estar encontrando la frecuencia cardíaca, o sea, el pulso está aumentado y la regularidad. A veces encontramos, o sea, podemos palpar un pulso irregular o escuchar los latidos en forma irregular. Y luego, esos pacientes son de repente los que podemos manejar nosotros con algunas maniobras vasovagales o dar fármacos, ya sea por vía endovenosa. Sin embargo, aquellos pacientes que ya representan o traen una repercusión hemodinámica, como puede ser por signos de bajo gasto y como hipotensión, y todo lo que nos concierne a bajo gasto, mareos, síncope, disnea, angor. ¿Mm? Entonces nosotros podemos estar, o incluso la saturación también está baja, podemos estar en este paciente ya no ensayando algunos fármacos, sino a este pensando que el paciente tiene que ser manejado en una unidad de trauma shock o una UCI coronaria, porque tenemos que hacer una cardioversión eléctrica, o sea, tenemos que descarga eléctrica corriente, ¿no? Bueno, esto a su vez tenemos que siempre tomar el EKG, porque si no, no vamos a poder nosotros ver eso, la frecuencia, la regularidad, el complejo QRS, si está más de 0,12 o menos de 0,12, y según eso también nosotros podemos estar manejando al paciente. Bien, una vez que tenemos el EKG, el electrocardiograma, entonces vamos a ver durante la arritmia, el ritmo sinusal, maniobras y cuando nosotros empezamos a dar algunos tratamientos y también en el electro que podemos ver qué trucos nos pueden nosotros, sobre todo si son de difícil diagnóstico, podemos ver en el EKG. Entonces todo eso nos ayuda. En cuanto al reconocimiento del EKG, lo primero que siempre nosotros vemos es la frecuencia, si está menos de 100, menos de 100 o menos de 60, estamos en dos brazos, brady o taqui, y luego vemos la regularidad, ¿no? Si son regulares o irregulares, y luego pasamos a ver con el complejo QRS si está menos de 3 cuadrados o más de 3 cuadrados. Según eso tendremos complejos angostos o complejos anchos, y luego vemos la P. ¿No? Si estamos hablando de arritmias, necesariamente tenemos que evaluar si tiene o no P y si la P está antes o quizás después del complejo QRS, ¿no? Entonces, para eso vamos así evaluando las arritmias. Bien, entonces luego, ¿qué podemos tener? Podemos tener un electro como esto, ¿no? Es QRS estrecho. Luego le vamos a pasar un tallercito también muy corto. Entonces, el QRS estrecho, miren aquí, este es una taquicardia irregular, QRS estrecho. Entonces, la más frecuente de QRS estrecho, irregular, es la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, evaluamos según el electrocardiograma que está en taquicardia. Entonces, fácil, aquí estamos, 1500 entre 8. Por lo menos el paciente está hasta en 220, 222, ¿no? No hay P. Las ondas T están ahí, las RR son variables, son irregulares, algunos están más angostos, algunos están más anchos, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Incluso como está muy, muy acelerado, quizás ese que les estoy diciendo, la regularidad sea muy difícil de evaluarla. Sin embargo, usted tiene que contar los cuadraditos o hacer una reglita, ¿no? Y ponerla sobre las R, sobre las S, y si hay una regularidad, o sea, un espacio equidistante entre ellos, sí, pues podría ser regular, pero aquí es irregular. Y luego, ¿qué más vemos? El RR ya está, si hay complejos finos o hay ondas F, y entonces estamos dentro de una fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, como otras que vamos a ir viendo, están englobadas en las TPCBs. Entonces, las TPCBs pueden ser regulares o irregulares. En este caso, cuando hay una taquicardia supraventricular y usted quizás dice, no, esa es una taquicardia intranodal o reentrada, o sea, nodal, miren, nodal, o de reentrada del nodo AB, o sea que depende del sistema de conducción, porque ahí está el sistema de excitabilidad, el foco ahí, ¿no? Sin embargo,
Cuando hablamos de auriculares, ya sea taquicardia auricular, flúter auricular, fibrilación auricular, no dependen del sistema de conducción. O sea, los focos de gatilleo se encuentran en los carriocitos que están en la aurícula. Entonces, pero igual usted le dijeron, bueno, es un paciente que no llega con compromiso hemodinámico, está estable, y la primera maniobra que generalmente se ensaya es las maniobras del masaje del seno carotidio, o ahora la maniobra del Valsalva modificado, que consiste en darle al paciente una jeringa y que eleve el émbolo soplando y hacemos elevar las piernas 45 grados y siempre vamos observando el monitor. Si a todo eso el masaje, de repente el masaje nosotros también tenemos que saber ubicar dónde están las carótidas porque vamos a masajear donde encontremos el pulso carotidio por espacio de 20 segundos, siempre y cuando palpando y auscultando también cómo está el latido carotidio. Entonces, si nosotros, si dependen del sistema de conducción, ya sea del sistema nodal o de una reentrada del nodo AB, la arritmia se puede revertir, se puede cortar, como decimos. Sin embargo, cuando es la fibrilación auricular, como el problema no está en el sistema de conducción, no vamos a tener ninguna respuesta, pero quizás sí vamos a disminuir la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, ustedes pueden visualizar que ayuda o no al diagnóstico, ¿no? Porque usted todavía no podía, porque decía, está muy pegados, no, me parece que es regular. Entonces, aquí ve, mire, cuando hace su masaje carotidio, ya se va espaciando y ustedes ven con mayor propiedad, ya se visualiza mejor la irregularidad. Bueno, masaje carotidio, de repente no sabe hacerlo, no recuerda bien, o quizás no, tampoco la maniobra de Valsalva, no se la sabe, pero podría, si es que está en un hospital, empezar como diagnóstico también o ensayar para allá para cortar la arritmia en sí, la adenosina. La adenosina también nos sirve para esto. Nosotros administramos adenosina, un ampolla endovenoso, en menos de 20 segundos y levantamos el brazo. La idea es que en menos de 20 segundos llegue el medicamento al corazón y a veces cuando es el dependiente del sistema de conducción corta la arritmia. Sin embargo, cuando no es como la fibrilación auricular, la taquicardia auricular o el flúter auricular, no va. Lo único que vamos a lograr es quizás disminuir un poco la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces también podemos nosotros así diagnosticar. Luego, ¿qué más? En la taquicardia, ya, la etiología de la reina de las arritmias, que es la fibrilación auricular, la etiología es muy diversa, es bastante amplia, por eso es muy frecuente de presentación, incluso por sobrecarga de volúmenes nomás, o por activación del sistema simpático, por sustancias, se puede presentar. Bueno, en cuanto a las patologías más frecuentes que también conocemos, pueden presentar estas arritmias, pacientes con hipertensión, pacientes con cardiopatías congénitas, con CIA, con CIB, con anomalía de Einstein, o las valvulopatías mitrales, muy frecuente, las estenosis mitrales severas, pacientes que tienen una mega aurícula y entonces van presentando la fibrilación auricular. O pacientes que totalmente son sanos, ¿no? En corazón, digamos, y que tienen alteraciones del metabolismo, sí, hipertiroidismo, o el Parkinson, drogas, alcohol, FA, hipoxia. O sea, un hecho anormal de hipoxia, mira, te puede llevar también a fibrilación auricular. Bueno, los mecanismos, ahí estamos. La gravedad es bastante, como toda arritmia, nosotros evaluamos gravedad si hay o no compromiso hemodinámico. Si hay compromiso hemodinámico de todo lo que hemos hablado, adenosina, masaje, carotidio, maniobras de Valsalva, están contraindicados, porque el paciente ya está con compromiso hemodinámico, está hipotensado. Y si usted administra, ya sea algún medicamento, va a empeorar o va a bajar la presión. Y entonces podemos tener un paciente con choque cardíaco o, si no, a paro cardíaco, porque ya viene con hipoxia y todo esto. Y lo que vamos, este paciente, como le decimos, es descarga eléctrica. Entonces, la gravedad es por la descompensación, la posibilidad, o también nos puede dar la arritmia de la fibrilación, nos puede embolizar. Entonces vamos a trombos embolizantes y el manejo está desde ese punto. El abordaje está por las tres. En fibrilación auricular nosotros abordamos y prevenimos, manejamos la arritmia viendo si controlamos el ritmo,
que dice que vamos a recuperar el ritmo a ritmo normal o ritmo sinusal, o controlamos la frecuencia. Si el paciente nos viene a 220, podemos llevar a 110 o menos. Ese es solo control de frecuencia, pero en un ritmo todavía de FA, y la prevención de tromboembolias, ¿no? Porque es un ritmo caótico que puede formar sobre una aurícula grande, dilatada, quizás como la estenosis mitral, forman trombos, o ya tiene el paciente trombo en el corazón, y al estar en un ritmo caótico, el trombo emboliza hacia arterias cerebrales y ocluye la arteria cerebral. Entonces, al ocluir, no hace que llegue suficientemente oxígeno al cerebro, y el paciente puede presentar un ACV isquémico, se llama eso. Entonces, por una cardioembolia. Entonces, nuestro manejo para eso, si es que el paciente tiene una FA, tenemos que dar anticoagulantes para prevenir los trombos, la cardioembolia en tromboembólica, o damos ya beta bloqueadores para ver la parte de la frecuencia y del ritmo. Entonces, el tratamiento, si nosotros, el paciente nos llega totalmente descompensado, hipotenso, con signos de bajo gasto, hacemos cardioversión eléctrica. Para esto el paciente tenemos que estar como un manejo de paciente de emergencia, o sea, con las vías, bien, con el apoyo de oxigenación, con la vía aérea, con el coche paro incluso, ¿no? Porque el paciente también puede entrar a un paro respiratorio, ya venía desaturando, más que nosotros vamos a sedar y vamos a usar, por decir, cualquier sedante que te va a deprimir respiratoriamente al paciente. Puede el paciente hacer un paro respiratorio y luego se va al paro cardíaco. Entonces tenemos que estar preparados para eso, y ante ello tenemos que usar descarga eléctrica. ¿Mm? Y hacemos una cardioversión eléctrica sincronizada ante estos pacientes que tienen compromiso hemodinámico. Entonces, en este paciente, nosotros tenemos que sedarlo, analgesiarlo, vías accesibles, por si no, y sincronizamos. La sincronización es una descarga eléctrica. La diferencia con desfibrilación, porque en ambos nosotros usamos el desfibrilador y hay descargas eléctricas, es que esto se sincroniza con el ritmo del paciente, y la descarga cae en el QRS. Si cae antes o después, podríamos llevar al paciente en paro, que solamente era por no activar el modo sincronizado del desfibrilador. ¿Con cuántos joules? Con 150 joules, ¿no? Entonces, ese paciente a veces salen en primera descarga y podemos poner o tres descargas. En promedio, no hay tampoco un parámetro establecido de cuántas veces usted puede descargar para recuperar la frecuencia del paciente. Si no hay signos de bajo gasto, ¿no? Entonces, el tratamiento ya es un tratamiento con fármacos, con tabletas, y vamos siempre estudiando en su totalidad al paciente. Si bien en un momento hemos estudiado la arritmia, vamos viendo todo: si tiene una cardiopatía estructural, si es un paciente hipotiroideo, si consume sustancias, etc. Entonces, el tratamiento en 48 horas después podemos usar también amiodarona para conservar el ritmo, si es que hemos tenido un ritmo apropiado a un ritmo normal. Y entonces, de todos ellos, el beta bloqueante para la FA es una indicación, ¿no? 2B, y los anticoagulantes, ¿sí? En cuanto a la fibrilación auricular. Y luego podemos tener otra arritmia también bastante frecuente, como esta, que también ya de lejos sabemos que es regular. Miren, podemos mirar. Nos han dicho que, bueno, ya la frecuencia está fácil. Aquí está 1500 entre más o menos 100, ¿sí? Entre 10, entonces a 150 latidos por minuto está este electro de este paciente, y trae un QRS estrecho y es regular. Entonces, si te trae menos de 160, fácil, esta arritmia es una taquicardia intranodal, ¿no? Entonces, quizás pacientes más jóvenes, sin cardiopatía estructural, como habíamos citado. Esos son los electros que podemos seguir mencionando. Y cuando nosotros, de taquicardia, ¿no?, angosta, conocidas también como TPCB, ¿no? Usted como estudiante puede colocar que es una TPCB regular. ¿No? Ahí tenemos otro ejemplo. ¿Qué hacemos con las taquicardias regulares de complejo angosto? Que son las auriculares de complejo angosto. De esas
de esos electros podrían estar estas taquicardias dentro del TPCBs, taquicardia sinusal, taquicardia auricular o flúter auricular. Todas ellas son supraventriculares. Entonces, la taquicardia sinusal más con la frecuencia. Entonces, está con unas 160. Las auriculares estamos con 220. La flúter también puede ir con 220. En las auriculares, el flúter auricular, hay las ondas F, es cierto, ¿no? Que no hay en la taquicardia sinusal. Y en la taquicardia auricular puede haber una ondita que puede simular a una P o la misma P, por eso es auricular, ¿no? Entonces, eso es, y en cuanto a las reentradas auriculares, reentrada nodal y la taquicardia otrodómica, son las del complejo angosto. El flúter auricular, que es la prima hermana también de fibrilación auricular. Entonces, el manejo, quizás aquí la frecuencia puede estar entre 200 a 300 y el manejo es similar, por no decir lo mismo, que fibrilación, cuando es un paciente que no está inestable hemodinámicamente. Entonces nosotros vamos a control de frecuencia, control de ritmo y prevención de trombos. Control de frecuencia, beta bloqueadores. Si usted lo logró a un ritmo normal, o sea, recuperó su ritmo sinusal, podemos estar antiarrítmicos. Si no tiene daño estructural, propafenona puede ir y puede ir amiodarona. En control de ritmo y hasta de frecuencia es un poquito más difícil de controlar que la fibrilación auricular. O sea, el flúter siempre el paciente está gatillando y siempre está viniendo más de 110, 150 y él está así. Entonces, por eso que asociamos a veces antiarrítmicos, ¿no? Como amiodarona, que es la más que se utiliza casi a todo, y beta bloqueadores. Entonces, un poco más y se plantea al paciente dependiendo pues, si va o no a ablación. Eh, Fibrilación o cualquiera de las arritmias que estamos nosotros mencionando, el tratamiento, digamos, definitivo es la ablación. Entonces, la taquicardia, como les decía, regular de 150, flúter auricular, y la gravedad también la tromboembolia. Igual se previenen los trombos. ¿Ya? Y si está inestable, lo mismo, cardioversión eléctrica, pero aquí ya, miren, podemos ir con 50 a 100 joules. Para la fibrilación auricular, nosotros hacemos con 150 joules. ¿Mm? Y cardioversión para flúter, empezamos con 50, si no revertimos, subimos a 100. ¿Ya? Poca respuesta, esa es la característica de flúter. Hay poca respuesta a fármacos, anticoagulación, tratamiento definitivo, ablación por radiofrecuencia, ¿no? O, sí, pues radiofrecuencia. Ahí vamos. Por crío, ¿no? Por crioablación también, no solamente con frecuencia. Bueno, y la taquicardia auricular, que también es una TPCB, corres estrecho, regularidad, y tenemos estos patrones, una taquicardia auricular, miren aquí. Entonces, taquicardia regular que va entre 100 a 250, actividad auricular rápida, y la línea de base es diferenciable. O sea, casi más o menos si uno mira, si el flúter es 1 a 1, ya esto es para cardiología. Si uno mira, usted puede decir, no hay mucha diferencia, yo también puedo decir que este es un flúter, ¿no? También puedo decir que es una taquicardia nodal. Sí, pero en el flúter, o sea, usted mira la línea isoeléctrica que siempre nosotros miramos, la línea isoeléctrica, no hay ninguna onda F. O sea, no hay ninguna línea como serruchito en la taquicardia auricular. ¿Ok? Por eso dice, la línea de base es diferenciable. La taquicardia auricular, miren, sí, sí, no hay ninguna. Esa es una taquicardia auricular. Y luego tenemos las taquicardias de reentrada auriculoventricular, que generalmente son dependientes del nodo, nodales, por eso, de reentrada en el mismo nodo, o las taquicardias ortodrómicas de vía accesoria, como son los Wolff-Parkinson-White. Entonces aquí vamos a ver cómo vamos a diferenciar esto. Uno es por la frecuencia mismo. La taquicardia intranodal o nodal es una taquicardia regular. Primer punto es regular. O sea, miren, de la TPCB casi la única irregular es la reina, ¿no? Todos los demás son regulares.
Y entonces ahí está en que usted tiene que, si es que quiere profundizar o quedarse solo como TPCB, si profundizamos tenemos que reconocer una taquicardia de reentrada nodal, ¿m? Que generalmente en el EKG, en las derivadas B1, en la derivada B1, ¿m? Porque todas van a ser regulares y corres estrecho. Taquicardia auricular, flúter auricular, taquicardia nodal, taquicardia de reentrada del nodo AB, son esta característica. Pero cuando es una reentrada del nodo nodal, miren, puede haber una pseudo S o una pseudo R. ¿Ya? Aquí hay como una R a su vez, como un conejito, pero no deja ser como una R. Por eso es un pseudo R. Cuando encontramos eso, es una taquicardia nodal. Y ahí la otra es que es más en jóvenes y la frecuencia no pasa de 160, ¿no? Y miren, cuando nosotros tenemos esa duda, porque decíamos cuando tenemos duda, masaje carotidio o maniobras de Valsalva, y si nada de eso, adenosina. No tengo duda que sería nada nodal, flúter, me parece que es un auricular, ¿no? Miren, cuando son dependientes del nodo, corta la arritmia y recupera su ritmo normal, ¿ok? Lo que no va a pasar con taquicardia auricular, ni con flúter auricular, ni con fibrilación auricular. Entonces, miren, le da un mensaje que estaba en ese ritmo de taquicardia de reentrada nodal, se masajea y miren, sale a ritmo sinusal. Entonces, lo logramos con verapamilo, con adenosina, ¿no? Entonces, el paciente te puede traer así como unas pseudoceses que se está viendo aquí, ¿no? O pseudocerres. Cuando ves eso en B1, dices que es una taquicardia de reentrada nodal. Entonces, una irradiación, el paciente te puede referir palpitaciones, latido venoso al cuello, el signo de la rana, una taquicardia regular, muy rápida, sin onda P identificable, sugiere una taquicardia nodal de reentrada. ¿Ok? Ya estamos, la taquicardia otrodrómica ahora, la que tiene una vía accesoria, el EKG, taquicardia regular, muy rápida, ausencia de P también, y puede haber una P retrógrada, eso sí, ¿no? Entonces las P's pueden estar metidas en el QRS o en el... De igual manera, como depende del nodo, este es del reentrada, pero del nodo AB, también haces tu masaje o usas adenosina y sale a ritmo normal. Taquicardia reentrada. Entonces las P's pueden estar ahí, muy metidas. Al final siempre hay que mirar al final de la T, al final del QRS. Las taquicardias auriculares, las ortodrómicas ya que son por vía accesorias ocultas, ¿no? Una vía que va hasta el ventrículo, sube, horario, antihorario, pero es el Wolff Parkinson White. El Wolff Parkinson White es QRS un poco ancho, hay una onda delta en la porción ascendente de la onda R, ¿no? Como una mosquita, y el PR es corto. Esas son sus tres características del Wolff Parkinson White. O sea, el paciente puede tener siempre ese ritmo sin necesidad de estar en taquín, ¿no? Y las auriculoventriculares que estamos retrocediendo. Ujú. ¿Qué pasó? Entonces, los bloqueos, la ablación, para todo, como le digo, tanto de todas las que estamos citando, el tratamiento definitivo, digamos, que ya no va a depender que esté tomando los medicamentos, es la ablación. Ablación por radiofrecuencia o por crío. ¿Mm? Y luego pasamos a los QRC anchos. QRC ancho que viene del ventrículo. Tenemos las taquicardias ventriculares. ¿Mm? Aquí hay algunos, cómo reconocemos, pero esto quizás más para cardiología. Lo que usted tiene que saber es QRC ancho, regular, y esto es regular, taquicardia ventricular. Taquicardia ventricular sin pulso ya es un ritmo de paro, pero si tiene pulso es una taquicardia ventricular hasta ahí. Entonces usted, igual que cualquier arritmia, se mueve si hay o no compromiso hemodinámico.
Si no hay compromiso hemodinámico, lo mismo, cardioversión eléctrica, si quiere recuperar el ritmo. ¿Mm? Nosotros planteamos cardioversión eléctrica, pero quizás si tendríamos fármacos como en otros lugares, tendríamos propafenona, procainamida, endovenoso, podríamos colocar igual como adenosina, ¿no? Es más, cuando también tiene problemas para diferenciar una taquicardia ventricular o es una supraventricular con QRS ancho, también se usa la adenosina, pero no va a cortar la arritmia en una taquicardia ventricular. Entonces, si el paciente viene con esto, nosotros generalmente le hacemos una cardioversión eléctrica programada, ¿no? Que no está inestable, ¿no? Porque también mantenerlo al paciente una taquicardia ventricular, quizás con fármaco, como la fibrilación, no. Taquicardia ventricular, si ya vemos de dónde viene. Entonces el paciente puede presentar así, miren, está en un flúter y puede progresar a una taquicardia ventricular. Taquicardias ventriculares son ejemplos de que taquicardias ventriculares electros. Entonces la taquicardia ventricular pueden haber extrasistolias ventriculares antes que haya taquicardia, ¿no? Y puede siempre, casi cuando tenemos arritmias de cuerce ancho que vienen de ventrículos, tenemos que pensar que hay una cardiopatía estructural, ¿no? Mientras que en las supraventriculares decíamos corazón sano, ¿no? Paciente hipotiroideo, paciente que se ha alcoholizado, paciente que ha consumido drogas, paciente obeso, ¿no? Que presentan sus arritmias o simplemente porque tiene un asa anómalo de más. Sin embargo, su estructura, anatomía del corazón está bien. Sin embargo, cuando hay ventriculares, sí. O sea, son secuelas de cardiopatías estructurales. Lo más frecuente, las isquémicas, ¿no? Secuelas de infarto, bloqueos de rama previos, extrasístoles, cardiopatías dilatadas, hipertróficas, todo lo que ustedes. Entonces, siempre nos movemos para el manejo. Si es emergencia, si no hay compromiso hemodinámico, bueno, o si hay repercusión hemodinámica. Si hay repercusión hemodinámica, miren, descargamos con 100 a 200 joules taquicardias ventriculares. Y si el paciente está presentando taquicardia ventricular y a su vez es un infarto, recuerden que las complicaciones eléctricas del corazón en un paciente con infarto es lo más frecuente que las complicaciones mecánicas, ¿no? Y nos puede presentar la reina de las arritmias y también puede presentar taquicardias ventriculares. En este paciente podemos nosotros usar lidocaína, ¿no? Y si hay otras situaciones, procainamida, amiodarona también. Taquicardia ventricular también puede haber en algunas excepciones con corazón sano, ¿no? Displasias arritmogénicas, síndrome de QT largo. Este QT largo, nosotros también tenemos que ver, hay pacientes que de repente están tomando, ¿no? Como algunos medicamentos que alargan el QT, o sea, esos relajantes que toman los pacientes, algunos que recetados, entonces te van a alargar el QT. Y tenemos que ver nosotros el QT, y a veces por el uso mismo de nosotros, de la miodorona, va alargando el QT. El peligro es que el QT alargado va a dar una taquicardia ventricular, pero va a dar una taquicardia ventricular polimórfica con torsada de puntas. Entonces ese sería una arritmia también que se complica, te puede complicar a paro. Los síndromes de Brugada también pueden darnos las taquicardias ventriculares con QRS ancho. Entonces nosotros podemos tener así síndrome de QT prolongado. Miren, aquí ya tenía un QT prolongado y luego viene la racha y viene una taquicardia polimórfica, las taquicardias de torsada de puntas. Entonces, QT largo, miren, hay que saber, a veces hay que, no necesariamente un paciente que tenga, te hace ver como QT largo porque la frecuencia cardíaca está baja y bradicardia. Entonces tienes que usar la fórmula de Bassett que está aquí, que es un QT corregido. Y puede ser normal menos de 440 milisegundos. 450 milisegundos. Entonces, también tienes que saber, ¿no? Inicio del Q al final de la T. Medimos el QT, el intervalo QT. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces hay ondas SUS y no son test. Entonces, esta sí, por ejemplo, es un QT largo, ¿no? Es relativo.
Los síndromes de Brugada a veces progresan a taquicardias ventriculares, las extrasístoles ventriculares, que también, si en un Holter se van proyectando más del 10% de latidos, de todos los latidos de 24 horas, podríamos nosotros plantearle algún tratamiento. Entonces, si también esto se va repitiendo como un latido normal, extrasístole ventricular, latido normal, extrasístole ventricular, latido normal, extrasístole ventricular. Cuando son extrasístoles ventriculares pueden ser bigeminadas, cuando así uno sí normal, o trigeminadas cada 2 latidos hay uno 3, esto bueno ya son, ¿no? Y el peligro es que estas pueden estar una tras otra, o sea, ya son taquicardias ventriculares más de 5 latidos juntos de extrasístoles ventriculares. ¿Mm? La observación, no tratar, eso sí, cuando el porcentaje es bajo no tratamos eso. Y bueno, el otro lado de las bradicardias ahora, ¿no? Las bradicardias tenemos que también señalar algunas excepciones, que el paciente que cuando tiene latidos bajos menos de 60 no necesariamente está bloqueado, si no hay una bradicardia sinusal, ¿no? Los grandes deportistas, ¿no? Deportistas profesionales, los reposos, los fármacos hipotiroideos y algunos tejidos de conducción. Los bloqueos pueden ser aquí alteraciones de la conducción y pueden ser por fármacos u orgánicos. Entonces, nosotros nos estamos situando en bloqueos de primer grado, simplemente cuando el PR está prolongado más de 200 milisegundos, ¿no? O 5 cuadraditos. De segundo grado, hay conducen P y luego, o sea, hay que conduce y luego no conduce. Y de tercer grado está disociado completamente los latidos auriculares con los ventriculares. ¿Ok? De segundo grado, ¿no? Donde uno se está alargando, se alarga y finalmente no conduce. Los Wakenbacks de segundo grado, los Movix 2 y los de tercer grado totalmente disociados, las aurículas por un lado y los ventrículos por otro. O sea, esta P está metida aquí, esta P de acá no conduce, no hay QRS, totalmente disociado. Indicación de marcar paso, el Movix 2 y bloqueo AB de tercer grado. Con o sin signos de síntomas, ¿no? Del Wakenbacks o Movix 1 nos indica colocación de marcapaso al menos que tenga algún síntoma. El síntoma de las bradiarritmias es síncope, ¿no? Y algunos pacientes pueden convulsionar, síndrome de Stock-Adams. Ujú. Bueno, nada más. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Les pasamos ahora sí un tallercito. Preguntas, por favor. Hasta el momento, Hola. claro, doctora. Ok, creo que ya se acabó. Mm, Ya, vamos a pasar entonces un video. Ahí sí es totalmente participativo, ¿ah? Participen, no tengan temor a equivocarse. De repente ya también lo han visto, han ensayado. Acá.
Está demorando un poquito. ¿Alguna pregunta?